Buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar del aprendizaje colaborativo, el grupo número 6, que pertenece al grupo de SAIA como integrantes con respecto al apoyo docente. En esta oportunidad hablaremos como integrantes del equipo, la ingeniero Cabello Magleidis, la licenciada Raquel Jiménez, el ingeniero Martínez Ender, el ingeniero Rivero Lucy, la licenciada María Auxiliadora y Yendis Francisco. Es importante resaltar la información basada en el aprendizaje colaborativo, ya que es un proceso que contiene el desarrollo de los conocimientos a nivel de comprensión e información, basado en lo que es el saber. Por consiguiente, debe existir una interrelación entre ellos y, por consiguiente, lo que es el saber hacer. El saber hacer tiene que ver con ese conocimiento basado en una práctica en sentido integral, para luego pasar a lo que nosotros conocemos como el saber ser, trabajado en autonomía, basado en la aceptación de la personalidad y el compromiso para desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel colaborativo. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre lo que es el aprendizaje colaborativo y relacionarlo con lo que no es el aprendizaje colaborativo. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo? Cuando todos son líderes. ¿Qué no es el aprendizaje colaborativo? Cuando se trabaja bajo un solo líder. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo? Es individualista y a la vez es colectivo, porque desarrolla un aprendizaje en forma individual a la vez que trabaja en base a una construcción del grupo en colectividad. ¿Qué no es aprendizaje colaborativo? Es básicamente individualista. Siguiendo con la misma temática, podemos decir que es el aprendizaje colaborativo el que construye el conocimiento en forma colectiva. Y lo que no es el aprendizaje colaborativo es el que trabaja en base a competencias. Sigo diciendo que es el aprendizaje colaborativo, trabaja en equipo, y lo que no es que trabaja en base a competencia. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo? El aprendizaje colaborativo es aprendizaje en comunidad. ¿Y qué no es el aprendizaje colaborativo? El que se realiza en base a trabajos en grupo. Lo que quiere decir entonces que el aprendizaje colaborativo trabaja en base a un conocimiento individual basado en la comprensión de información, en la autonomía y aceptación de la personalidad bajo un nivel integral. Luego podemos hablar en el mapa de conceptos lo que son los pros y los contras del aprendizaje colaborativo. Como los pros, vamos a conseguir que en el aprendizaje colaborativo la igualdad es en base al derecho y se convierte en igualdad de oportunidades. Y en la parte del contra decimos que el aprendizaje colaborativo es resistente entre los más aventajados. ¿Por qué? Porque los más aventajados se ven en consideración con los desventajados con una calificación negativa. Otro pro en el aprendizaje colaborativo es que trabaja en base a la construcción social del aprendizaje. Quiere decir que se construye el aprendizaje en forma social, bajo un nivel de interrelación. En el contra podemos hablar que los no aventajados desarrollan una interdependencia negativa. ¿Por qué? Porque se siente subestimado, se siente que tienen una autoestima baja y no interfieren en el desarrollo de los aventajados en base al aprendizaje. En otra parte podemos considerar el desarrollo del compromiso que existe en el aprendizaje colaborativo.
El desarrollo viene basado en lo que es comparte documentos basados en un ambiente integral para superar conflictos en base a desarrollo con una comunicación efectiva que trabaje en base a las barreras de la comunicación, para desarrollar un aprendizaje que sea a nivel colectivo, de modo que dependa uno del otro. En el otro extremo podemos hablar sobre el papel que cumple el docente. En esta oportunidad podemos decir que el docente cumple una función simplemente de guía y de mediador que acompaña lo que es el saber hacer y el saber ser. Si seguimos bajando, podemos hablar sobre la contingencia, que tiene que ver mucho con el efecto Polison. En esta oportunidad se puede desarrollar cuando los alumnos desventajados se sienten, como lo dije anteriormente, con una autoestima baja y no quieren contribuir en base al desarrollo de ese aprendizaje porque se sienten subestimados, y ese efecto se llama efecto Polison. Sin embargo, el efecto del rico que es más rico es el que trabaja en base al desarrollo por la solución y la consecución del conocimiento, no importa que no trabaje en forma integral. De así podemos sacar conclusiones en base que si todos trabajan en grupo y el aprendizaje es colaborativo, podemos decir con seguridad que somos buenos estudiantes. En el otro extremo podemos ver en el mapa conceptual la formación del grupo y lo que es aconsejable que así como existen grupos homogéneos, también existen grupos heterogéneos, y se dice que los grupos heterogéneos son los más ventajosos porque después de haber tenido un conflicto a nivel de comunicación en base al conocimiento, cumplen interrelaciones conflictivas para luego llegar a conclusiones que son bajo un aprendizaje que es significativo. Con respecto a los principios que se trabajan en el aprendizaje colaborativo, podemos mencionar 5 principios. El primer principio, que tiene que ver con el que es el principio de la interdependencia positiva. Este principio está basado en el conocimiento y la valoración de la dependencia mutua. Quiere decir que se hace un trabajo de conocimiento individual y a nivel un conocimiento que se transforma en conocimiento colectivo, lo que quiere decir que depende el conocimiento individual del nivel colectivo y el colectivo del conocimiento individual aprendido bajo la premisa del aprendizaje colaborativo. El segundo principio del aprendizaje colaborativo es la interrelación entre la estimuladora y la promotora cara a cara. Basado en la estimuladora, todos se necesitan cara a cara, de modo que se ayuden bajo un intercambio de realimentación, de influencia, de actuación y de motivación, pero en equipo para lograr el conocimiento basado en ese aprendizaje colaborativo. El tercer principio habla sobre las debilidades interpersonales y de equipo. Basado en eso podemos hablar sobre las relaciones interpersonales entre cada uno de los integrantes en forma individual y en forma colectiva. De modo que debe haber o debe saber ejercer las habilidades interpersonales en base a comunicación. En ello hablamos sobre las barreras de la comunicación, sobre las habilidades con respecto a las relaciones en base a la obtención de ese aprendizaje que sea individual y colectivo y particular e individual. En esta oportunidad seguimos hablando sobre el principio cuarto, el cual habla sobre la responsabilidad individual y colectiva, de modo que se fortalezcan las responsabilidades tanto individuales como grupales y viceversa.
que cada uno cumpla su compromiso en base a la responsabilidad individual para lograr el proceso de aprendizaje colaborativo colectivo. Por último principio, se habla en esta oportunidad del procesamiento grupal. Este principio tiene que ver con el intercambio a nivel de evaluación grupal, donde cada uno de ellos hace una coinonía en base a la evaluación grupal. Puede ser cohesión o coevaluación basado en la evaluación para verificar las debilidades y las fortalezas, de modo que si hay debilidades haya una realimentación individual para lograr ese aprendizaje a nivel colectivo. Estamos hablando entonces, como les dije, sobre el proceso de aprendizaje colaborativo. Un placer poder fomentar el desarrollo del tema en base a la construcción de un proceso del logro de un aprendizaje que sea significativo. Buenas noches, muchas gracias.